¿Sabías que hay un país donde los presos ven la televisión en 4K y reciben clases de cocina entre rejas? ¿O que hay un cementerio tan grande que tiene más muertos que la población viva de la ciudad? ¿Y si te dijera que hay un lugar donde las mujeres siguen siendo capturadas a la fuerza y obligadas a casarse con sus secuestradores? Todo parece mentira, ¿verdad? Pero créelo, es verdad. Y es precisamente por eso que hoy Bello Mundo te llevará a conocer el planeta desde ángulos que nunca imaginaste. Porque detrás de cada país hay una locura, un detalle genial o un absurdo que desafía cualquier explicación. Número 1. Estados Unidos. Comenzando por la Tierra del Sueño americano, Estados Unidos declaró su independencia en 1776 y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una de las mayores potencias económicas, militares y culturales del planeta. Pero incluso este gigante tuvo un toque de genialidad juvenil. Fue un estudiante de 17 años llamado Robert Heft, quien ideó el diseño de la bandera con 50 estrellas. El proyecto nació como un trabajo escolar y obtuvo una nota B, pero años más tarde, el presidente Eisenhower reconoció oficialmente esa sencilla creación, que hoy es el símbolo de toda una nación. Número 2. China. Desde América del Norte, cruzamos el Pacífico y desembarcamos en China, cuna de una civilización con más de 4000 años de historia documentada. Fundada como República Popular en 1949, el país es conocido por la Gran Muralla, que serpentea por montañas y valles a lo largo de miles de kilómetros. Pero pocos saben que allí también existe una muralla sumergida. En el fondo del lago Qiandao yace la antigua ciudad de Xicheng, apodada la Atlántida China, inundada en 1959 para la construcción de una central hidroeléctrica, y que hoy conserva intactas sus calles y esculturas bajo las aguas. Número 3. Rusia. Dejando el este asiático, cruzamos a Rusia, cuyo Estado moderno nació con la caída de la Unión Soviética en 1991, pero cuya influencia imperial comenzó allá por el siglo XVIII. Y se equivoca quien piensa que viajar de un lado a otro por allí es fácil. Hay 11 usos horarios diferentes, lo que hace que quien atraviesa todo el país experimente hasta 2 amaneceres en el mismo día. Es casi un baile con el tiempo, donde cada horizonte parece pertenecer a un mundo distinto. Número 4. India. Después de atravesar Rusia, entramos en la India, donde la independencia se conquistó en 1947, bajo el liderazgo pacífico de Mahatma Gandhi. Todo el mundo ha oído hablar del Taj Mahal, pero lo que poca gente imagina es que, en Varanasi, hay un hotel al que la gente va a morir. El Mukti Bhawan acoge a huéspedes que creen que les quedan pocos días de vida y desean morir allí, en uno de los lugares más sagrados del hinduismo. Pueden quedarse hasta 15 días. Si la muerte no llega en ese tiempo, deben dejar libre la habitación para el siguiente huésped. Para muchos, morir allí es más que el final. Es la liberación. Número 5. Alemania. Alemania es una potencia, eso lo sabe todo el mundo. Pero quizá lo que no sepa es que es un país lleno de curiosidades interesantes. Por ejemplo, allí, intentar fugarse de la cárcel no es delito. Esto se debe a que la ley entiende que el deseo de libertad es un instinto humano básico. En cambio, ir en bicicleta borracho puede salir caro. Puedes perder el carné de conducir y tener que pasar por sesiones de terapia y evaluaciones psicológicas. Y eso no es todo. Los perros necesitan pasaporte y pagan un impuesto anual. Y si te encuentras con alguien desnudo en un parque, no pasa nada. El nudismo forma parte de la cultura alemana y se practica sin tabúes en diversos espacios públicos. Número 6.
Reino Unido. El Reino Unido, como todo el mundo sabe, está formado por 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y en el centro de todo está Londres, la vibrante capital donde el pasado y el futuro caminan de la mano. Londres es uno de los destinos más buscados por los estudiantes de intercambio y los viajeros de todo el mundo. Y no es por casualidad. Allí ocurre de todo, desde eventos deportivos históricos hasta grandes exposiciones de arte, música y moda. Pero lo que poca gente sabe es que, a pesar de toda esta modernidad, existe una curiosa prohibición en la ciudad. No se pueden hacer anuncios en los edificios que dan al río Támesis, para sorte de una marca creativa que tuvo una idea genial. En la parte superior del edificio Oxo Tower instalaron ventanas con forma de letras O, X y O, formando discretamente el nombre de la empresa sin infringir la ley. Una genialidad que aún hoy se puede ver desde lejos, brillando en el horizonte londinense. Número 7. Japón. Tras siglos de aislamiento y dominio imperial, Japón experimentó una transformación completa en la posguerra y se convirtió en uno de los países más desarrollados y organizados del planeta. Pero detrás de toda esta eficiencia hay soluciones muy peculiares. Una de ellas es la profesión de los oshiyas, también conocidos como empujadores de tren. Sí, en Japón hay personas contratadas solo para empujar a los pasajeros dentro de los vagones en las horas punta. Con guantes blancos, una postura impecable y mucha precisión, se aseguran de que todo el mundo entre en el vagón, incluso cuando parece físicamente imposible. Esta función surgió en la década de los 50 y cobró fuerza en los años siguientes, cuando la red de metro pasó a transportar a millones de personas al día. ¿Y lo más increíble? A pesar de empujar, lo hacen con delicadeza y respeto. Al fin y al cabo, estamos hablando de Japón. Número 8. Francia. Francia es uno de los países más visitados del mundo, y gran parte de ese encanto se concentra en París, la capital que atrae a millones de turistas cada año. Y entre tantos iconos, ninguno es tan emblemático como la Torre Eiffel. Lo que poca gente sabe es que, en lo alto de la torre, hay un apartamento secreto. Fue construido por el propio Gustave Eiffel, el ingeniero responsable de la obra. La idea era tener allí un espacio personal, con sillones, estanterías, un piano e incluso un pequeño laboratorio. El lugar despertaba tanta curiosidad que Eiffel recibió varias propuestas para alquilarlo, pero las rechazó todas. Prefería utilizarlo para reuniones con invitados especiales, como Thomas Edison, que llegó a visitar el espacio y le obsequió con un fonógrafo. El apartamento permaneció cerrado al público durante décadas y solo se reveló oficialmente en 2015. Hoy en día, quienes suben a la Torre Eiffel descubren no solo las vistas, sino también este secreto tan bien guardado. Número 9. Brasil. Que Brasil fue colonia de Portugal durante más de 300 años y se independizó en 1822, eso ya lo sabe todo el mundo. Pero lo que casi nadie imagina es que Brasil fue capital de Portugal. Así es. En 1808, huyendo de las tropas de Napoleón, la familia real portuguesa cruzó el océano y se instaló en Río de Janeiro. ¿El resultado? Durante 13 años, el centro del imperio portugués no estuvo en Lisboa, sino en Sudamérica. Por primera vez en la historia, una colonia se convirtió en la sede oficial de un reino europeo. Y fue precisamente este giro el que allanó el camino para que Brasil dejara de ser una colonia y se convirtiera en un país independiente, pocos años después. Número 10. México. De Brasil pasamos ahora a México, uno de los países más fascinantes de América Latina, tanto por su vibrante cultura como por su intensa historia.
El país proclamó su independencia de España en 1821, tras una sangrienta revolución que duró más de una década. Y entre tantas curiosidades, una de las más sorprendentes se encuentra justo ahí, bajo nuestros pies. La Ciudad de México se está hundiendo, literalmente. Esto se debe a que fue construida sobre un antiguo lago, y el suelo, extremadamente inestable, cede poco a poco. Algunas regiones ya se han hundido más de 2 metros, un detalle casi invisible a primera vista, pero que forma parte del paisaje de una de las metrópolis más grandes del mundo. Número 11. Irán. Nuestro próximo destino es Irán, en el corazón de Oriente Medio. Heredero directo del antiguo imperio persa, el país sufrió profundas transformaciones hasta convertirse en una república islámica en 1979, tras la caída del Shah. Pero, incluso bajo un régimen rígido, una tradición milenaria sigue viva y controvertida: el matrimonio temporal, conocido como sige. Funciona así: un hombre y una mujer firman un contrato matrimonial con una duración preestablecida. Puede ser de años, meses o incluso una sola hora. Cuando el tiempo se acaba, el matrimonio termina automáticamente, sin necesidad de divorcio. En teoría, es un contrato religioso reconocido por el Islam chiita, pero en la práctica se ha convertido en una laguna legal para relaciones que se considerarían adulterio. La mujer recibe una dote, pero pierde cualquier derecho a pensión o herencia. Y en muchos casos, la decisión ni siquiera es suya, sino de la familia. Para muchas mujeres, el coste social de este acuerdo es muy alto. Número 12. Arabia Saudita. También en Oriente Medio se encuentra Arabia Saudita, que se consolidó como Estado en 1932, unificando varias tribus bajo el liderazgo de la familia Saud. Y a pesar del conservadurismo religioso, el país tiene un dato inesperado. Arabia Saudita es el único lugar del mundo donde existe una ciudad prohibida para los no musulmanes, la Meca. Ni turistas, ni periodistas, ni diplomáticos pueden entrar. Solo los fieles musulmanes pueden cruzar sus puertas. Número 13. Israel. Entre disputas territoriales y hitos históricos, Israel, fundado en 1948, es uno de los países más estudiados y controvertidos del mundo moderno. Pero, más allá de la geopolítica, el país también sorprende por otros motivos. Tel Aviv, por ejemplo, es una de las ciudades más veganas del planeta. La oferta de restaurantes sin ningún producto de origen animal es inmensa, y el estilo de vida vegano ya se ha convertido en parte de la cultura local. Y si hay algo que une la tradición y la vida cotidiana por aquí, es el pan. En Israel, tirar el pan no solo es un desperdicio, sino que se considera una falta de respeto. La práctica proviene de la historia del pueblo judío, que enfrentó períodos de hambre y exilio. Por eso, la costumbre es dejar el pan sobrante al lado de la basura, nunca dentro de ella. Así, quien lo necesite puede cogerlo. Número 14. Indonesia. Indonesia es sinónimo de playas paradisíacas, aguas cristalinas y destinos como Bali, que atraen a visitantes de todo el mundo. Pero no todo aquí es de postal. A pocos kilómetros de allí, en la isla de Sumba, una antigua tradición aún resiste y causa mucha controversia. Estamos hablando del Kawin Tangkap, que significa literalmente captura y matrimonio. Funciona así: un grupo de hombres aparece en público, agarra a una mujer y la lleva a la fuerza a la casa de la familia del novio. Allí, ella se convertirá en su esposa. No hay consentimiento ni ayuda externa. La mujer puede gritar, forcejear, suplicar, pero es como si todo formara parte del ritual. A pesar de las críticas y las denuncias, la práctica sigue siendo tolerada por algunas comunidades locales.
que la consideran una tradición. Un choque brutal entre la cultura ancestral y los derechos humanos. Número 15. Pakistán. Situado entre imponentes montañas, desiertos y grandes centros urbanos, Pakistán es un país de contrastes. Desde su independencia de la India en 1947, vive entre desafíos políticos y avances industriales. Con una población de más de 200 millones de personas, es una de las naciones más pobladas del mundo musulmán. Pero, entre tantas curiosidades, hay una que puede sorprender a los amantes del deporte. Pakistán es responsable de más de la mitad de los balones de fútbol del planeta. Es en la ciudad de Sialkot, en la provincia de Punjab, donde se produce esta magia. Allí, miles de artesanos cosen balones a mano, con técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación. Muchos de los balones utilizados en Copas del Mundo y grandes torneos internacionales proceden precisamente de este lugar, un auténtico centro de excelencia deportiva, aunque la selección del país rara vez brille en los campos de fútbol. Número 16. Egipto. Volviendo al norte de África, llegamos a Egipto, tierra de las pirámides, del Nilo y de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. El país moderno obtuvo la independencia del Reino Unido en 1922 y, desde entonces, ha equilibrado las tradiciones milenarias con la modernidad del mundo árabe. Allí, las muestras de cariño en público entre parejas se consideran una gran falta de respeto. Los besos, los abrazos más intensos e incluso ir de la mano entre novios o casados pueden estar mal vistos, especialmente fuera de las zonas turísticas. Lo curioso es que, al mismo tiempo, es muy común ver a dos hombres caminando de la mano o saludándose con 3 besos en la mejilla. Y esta rigidez también se refleja en la televisión. Las películas y telenovelas egipcias no pueden mostrar besos en escena. Las producciones extranjeras sí lo hacen, pero siempre con el riesgo de recibir críticas por ofender los valores locales. Número 17. Turquía. Cruzando el Mediterráneo y llegando al estrecho del Bósforo, llegamos a Turquía, un país que nació como república moderna en 1923, tras el colapso del antiguo Imperio Otomano. Y si hay una ciudad que simboliza bien este cruce entre el pasado y el presente, entre Oriente y Occidente, esa es Estambul. Es la única ciudad del mundo situada en 2 continentes al mismo tiempo, con una parte en Europa y otra en Asia, separadas por el estrecho del Bósforo. Pero Turquía también llama la atención por su idioma. El turco está lleno de sufijos y la palabra más larga del idioma tiene hasta 75 letras. Sé que puede parecer una broma, pero esa palabra existe, y la voy a dejar ahí en tu pantalla, ya que no voy a poder pronunciarla. La traducción no ayuda mucho, pero sería algo así como si fueras de esos que no podemos convertir fácilmente en un creador de fracasos. Número 18. Etiopía. De vuelta al Cuerno de África, llegamos a Etiopía, uno de los pocos países del continente que nunca fue totalmente colonizado por potencias europeas. Durante siglos, vivió bajo una monarquía hasta convertirse en república en 1974. Pero lo que más llama la atención aquí es el tiempo, literalmente. Etiopía utiliza un calendario propio, diferente al nuestro. Son 13 meses en total, 12 de 30 días y un 13º de 5 o 6, dependiendo del año bisiesto. Además, el país está oficialmente 7 años y 8 meses atrasado con respecto al calendario occidental. Esto sucedió porque, cuando la Iglesia Católica ajustó la fecha del nacimiento de Jesús en el siglo V, la Iglesia Ortodoxa etíope mantuvo el recuento original. Es decir, mientras el mundo celebra el año 2025,
En Etiopía todavía estamos en 2017. Un verdadero viaje en el tiempo. Número 19. Sudáfrica. Desde la tierra de la reina de Saba, llegamos a Sudáfrica, que conquistó su independencia del Reino Unido en 1910, pero no se liberó del apartheid hasta 1994. Y entre sus récords simbólicos se encuentra este. Es el único país del mundo con 3 capitales oficiales, lo que refleja la división en 3 capitales, la descentralización del poder y la búsqueda de un equilibrio entre las diferentes regiones e intereses del país. La ciudad de Pretoria, por ejemplo, es la sede del poder ejecutivo, incluyendo el gobierno y la presidencia. Ciudad del Cabo, sede del poder legislativo, es decir, el Parlamento. Y Bloemfontein, sede del poder judicial, incluyendo el Tribunal Supremo de Apelación. Número 20. Nigeria. Cuando pensamos en la industria cinematográfica, el primer nombre que nos viene a la mente es Hollywood. Pero lo que poca gente sabe es que Estados Unidos solo ocupa el 3er lugar en el ranking mundial de producción de películas. El primer lugar lo ocupa la India, con su famosa Bollywood. Y en segundo lugar se encuentra Nigeria, con la sorprendente Nollywood. Desde su independencia del Reino Unido en 1960, el país se ha convertido en un polo creativo. Cada año se estrenan miles de películas, con historias que van desde el drama hasta la comedia, conquistando al público de toda África. Número 21. Suiza. Suiza se convirtió en un estado federal neutral en 1848 y construyó su fama sobre 3 pilares: estabilidad, seguridad y precisión. Pero además de los quesos y los chocolates, hay algo mucho más valioso escondido allí: oro enterrado en los jardines. Según una encuesta de la Universidad de St. Gallen, alrededor del 5% de la población suiza guarda su oro en casa, y muchos entierran lingotes y monedas en su propio jardín. Se estima que más de 10 toneladas del precioso metal están escondidas bajo tierra, como si fueran tesoros piratas. Es una forma silenciosa de decir que, incluso en un país famoso por sus bancos, hay gente que prefiere mantener su patrimonio literalmente al alcance de la mano. Número 22. Suecia. Independiente desde el siglo XVI, Suecia es conocida por su avanzado modelo social, su tradición en innovación y por albergar el famoso Premio Nobel. Y entre tantas modernidades, hay una regla extraña. En Suecia no está permitido poner nombres considerados inapropiados a los hijos. El gobierno ya ha vetado nombres como IKEA, Elvis e incluso Metallica. Todo para proteger al niño de posibles situaciones embarazosas en el futuro. Número 23. Noruega. Noruega conquistó su independencia de Suecia en 1905 y desde entonces se ha consolidado como uno de los países más desarrollados, prósperos y estables del planeta. Entre altos salarios, paisajes impresionantes y ciudades muy organizadas, el país parece haber sido diseñado para funcionar a la perfección. Y esta excelencia llega tan lejos que incluso las prisiones noruegas tienen fama de parecer resorts. La prisión de Halden, por ejemplo, ofrece habitaciones con televisores de 4 kilobits, minibar, baño privado e incluso un estudio de música y un laboratorio de cocina. Número 24. Finlandia. Al igual que su vecina Noruega, Finlandia también mantiene uno de los niveles de vida más altos del mundo. El sistema sanitario es ejemplar, la educación es un referente mundial y los índices de bienestar se encuentran entre los mejores del planeta. Pero lo que realmente llama la atención es la forma en que los finlandeses disfrutan de la vida.
Casi todo el mundo tiene una casa de verano, y cuando por fin llega el calor, tras meses de frío y oscuridad, el país entra prácticamente en modo hibernación a la inversa. Los servicios se ralentizan, el correo se retrasa y las familias se refugian en el campo para disfrutar de cada rayo de sol, con picnics, lagos y barbacoas. Y si hay algo aún más serio que el verano en Finlandia, es la sauna. Con unos 5 millones de habitantes y más de 1,5 millones de saunas repartidas por todo el país, este ritual de calor se ha convertido en una parte esencial de la identidad nacional, casi un templo de la tranquilidad finlandesa. Número 25. Dinamarca. Dinamarca es una de las monarquías más antiguas del mundo, con raíces que se remontan al siglo X. A lo largo de los siglos, el país se ha reinventado sin perder el equilibrio. Hoy en día es una de las sociedades más igualitarias, organizadas y seguras del planeta. Según la ONU, Dinamarca se encuentra constantemente en lo más alto de la clasificación de los países más felices del mundo. Y esto tiene un curioso secreto, conocido como la fórmula de los 3-8. Son 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio. Puede parecer sencillo, pero allí se toma muy en serio este equilibrio entre la vida profesional y la personal. Y hablando de ocio, los daneses sorprenden aún más. Frecuentan los cementerios como si fueran parques. Es habitual ver a gente tomando el sol, leyendo, paseando con perros o incluso haciendo picnics entre las tumbas. Para ellos, el ambiente no es mórbido, sino tranquilo, bonito y lleno de vida. Número 26. Islandia. Saliendo de Dinamarca, cruzamos el Mar del Norte y desembarcamos en Islandia, isla de volcanes, glaciares y una de las poblaciones más pequeñas de Europa. Independiente de Dinamarca desde 1944, el país mantiene tradiciones únicas. Una de ellas es una aplicación, sí, una app para ligar, que avisa cuando dos personas tienen parentesco cercano. Con una población tan homogénea, era necesario evitar encuentros accidentales entre primos lejanos. La app vibra cuando hay un match familiar, garantizando que la única chispa esté en el romance y no en el árbol genealógico. Número 27. Austria. Austria perdió su imperio al final de la Primera Guerra Mundial y se convirtió en la república moderna que conocemos en 1918. Hoy en día, combina la arquitectura barroca, la música clásica y una calidad de vida envidiable. Y aunque está rodeada de belleza, hay un curioso contraste en el corazón de Viena. El cementerio Zentralfriedhof alberga más de 2,5 millones de tumbas, lo que significa que tiene más habitantes que la propia población viva de la capital austriaca, que no supera los 2 millones de habitantes. Está considerado el segundo cementerio más grande de Europa y el primero en número de entierros, y esta peculiaridad ha acabado entrando incluso en el lenguaje popular. En Austria, la expresión que se utiliza para hablar de la muerte es coger el 71, en referencia directa a la línea de tranvía que lleva al Zentralfriedhof. Nada de estirar la pata o pasar a mejor vida. Allí, quien muere, coge el 71. Número 28. Bélgica. Bélgica conquistó su independencia de los Países Bajos en 1830 y se convirtió en una monarquía parlamentaria con fuerte influencia francesa, holandesa y alemana. Hoy es uno de los centros políticos más importantes de Europa, sede de instituciones como la Unión Europea y la OTAN. Pero, además de la diplomacia y el chocolate, el país sorprende por los detalles de la vida cotidiana. Es muy poco habitual encontrar el inodoro en la misma habitación que la ducha. En muchas casas, los aseos con inodoro están separados, normalmente cerca de la puerta de entrada, mientras que el cuarto de baño principal solo cuenta con lavabo, bañera
y ducha. Y cuando se trata de respeto en el espacio público, Bélgica también destaca. Fue el primer país de Europa en considerar los piropos en la calle como un delito sancionable con multa. Un silbido, una intimidación o un comentario inapropiado pueden acarrear una multa de hasta 1.000 euros. Allí, el piropo sale caro, y con razón. Número 29. Irlanda. Con sus paisajes verdes, sus acogedores pubs y su fuerte tradición celta, Irlanda se ha convertido en uno de los destinos más encantadores de Europa. Y una peculiar tradición sigue llamando la atención allí. El 29 de febrero, que solo existe en los años bisiestos, es decir, cada 4 años, son las mujeres las que pueden pedir matrimonio a los hombres. La práctica se remonta al siglo XIII, cuando, según la leyenda, Santa Brígida se quejó a San Patricio por la tardanza de los hombres en tomar la iniciativa. Él, entonces, habría permitido que, en esa fecha tan especial, las mujeres asumieran ese papel. Hoy en día, la idea se ha convertido en algo más divertido que serio, pero sigue siendo una fecha esperada por muchas parejas irlandesas. Número 30. Hungría. Hungría fue uno de los centros del antiguo imperio austrohúngaro y se convirtió en república en 1918. Desde entonces, ha pasado por regímenes autoritarios, ocupaciones y décadas de control soviético, hasta recuperar su democracia en 1989. Y quizá lo que mucha gente no sabe es que en Hungría no se brinda con cerveza. Este gesto se evita hasta hoy debido a un episodio marcado en la historia del país. En 1848, durante la revolución contra el Imperio austriaco, 13 generales húngaros fueron asesinados. Según la tradición, los soldados austriacos celebraron estas muertes con brindis de cerveza, en una celebración vista como provocación y falta de respeto. Como respuesta, los húngaros hicieron un juramento: no brindarían con cerveza durante 150 años. E incluso después de 1999, cuando terminó el plazo, mucha gente sigue manteniendo la costumbre por respeto a la memoria de los 13 mártires de Arad. Número 31. Tailandia. Tailandia es mucho más que playas y templos dorados. Es el lugar donde surgió el energético más famoso del mundo, y la historia detrás de él es muy local. Todo comenzó con Chaleo Yovidya, un empresario tailandés que hace más de 30 años creó el Krating Daeng, o toro rojo, para mantener despiertos a los camioneros y trabajadores nocturnos. En 1984, el empresario austriaco Dietrich Mateschitz descubrió esta bebida durante un viaje al país. Encantado, se unió a Chaleo para adaptar la fórmula, ajustar el sabor al gusto occidental y lanzar el Red Bull que conocemos hoy en día. Lo que era un tónico regional se convirtió en un fenómeno mundial, y todo gracias a la idea de un tailandés que decidió compartir su turbina nocturna con el mundo. Número 32. Nueva Zelanda. Al otro lado del Pacífico, llegamos a Nueva Zelanda, que conquistó oficialmente su independencia del Reino Unido en 1947, aunque ya tomaba sus propias decisiones desde finales del siglo XIX. Pero lo que realmente llama la atención aquí no es la fecha en el calendario, sino el recuento en el campo. El país tiene, de media, 9 ovejas por persona. En 2020, había alrededor de 45 millones de ovejas para una población de 5 millones de neozelandeses. El resultado: no faltan pastos ni historias de cómo un simple recuento de rebaños se convirtió en el sello distintivo de un pueblo acostumbrado a vivir en armonía con la naturaleza. Número 33. Polonia. Después de explorar los campos neozelandeses, desembarcamos en Polonia, en Europa Central, que recuperó su independencia en 1918.
tras más de un siglo dividida entre imperios. Y aquí va una curiosidad que cambia nuestra idea sobre las bebidas. Aunque muchos asocian el vodka con Rusia, la primera referencia escrita a esta bebida aparece en documentos de la corte polaca que datan de 1405. Utilizada originalmente como medicina, el vodka ya se fabricaba en Polonia en la Edad Media, y hoy en día el país produce alrededor de 260 millones de litros al año, entre los mejores vodkas del mundo. ¿Quién diría que una bebida tan conocida tiene su origen en tierras polacas y que comenzó su andadura como tónico antes de conquistar el mundo? Número 34. Portugal. Después de brindar por Polonia, cruzamos el sur de Europa y desembarcamos en Portugal, uno de los países más antiguos del continente, fundado oficialmente en 1139. Cuna de las grandes navegaciones, fue una de las primeras potencias colonizadoras del mundo. Pero lejos de las carabelas, el interior de Portugal reserva sorpresas. Cadenas montañosas recortan el horizonte y pueblos medievales parecen haberse detenido en el tiempo. Allí se encuentran monumentos como el monasterio de Alcobaça y la Universidad de Coimbra, hitos tan importantes que la UNESCO los ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Por cierto, hablando de Coimbra, ¿sabías que fue allí, o al menos contemplando ese ambiente histórico, donde J.K. Rowling encontró la inspiración para construir la biblioteca de Hogwarts? La autora se mudó a Portugal a principios de los años 90 y pasó temporadas entre Oporto y Coimbra, estudiando la arquitectura y el clima de misterio que hoy reverbera en cada pasillo de la Escuela de Magia. Número 35. Paraguay. Volviendo a Sudamérica, llegamos a Paraguay, que declaró su independencia de España en 1811 y vivió una de las guerras más sangrientas de la región en el siglo XIX. Pero algo mucho menos trágico llama la atención allí. El país es oficialmente bilingüe, y el guaraní es tan fuerte como el español. En las escuelas, en los documentos e incluso en la televisión, las dos lenguas conviven lado a lado. Pocos países en el mundo valoran tanto la lengua indígena como Paraguay lo hace con el guaraní. Número 36. Vietnam. Nuestro destino ahora es Vietnam, que se unificó como República Socialista en 1976, tras la larga y devastadora Guerra de Vietnam. Pero más allá de las cicatrices del conflicto, el país guarda una curiosidad que escapa totalmente a lo obvio. Existe una raza de gallina llamada Dong Tao, apodada gallina dragón, y el nombre tiene sentido en cuanto la ves. Las patas de esta ave son robustas, escamosas y rojizas, como pequeños troncos de árbol que sostienen el cuerpo. Los machos pueden llegar a pesar hasta 6 kilos y las hembras casi 5, tamaños muy por encima de la media. Y el valor va acorde con el tamaño. Una sola Dong Tao puede costar lo suficiente como para comprar una moto nueva en Vietnam. Así es, hay gallinas allí que valen más que un vehículo. Número 37. Jamaica. Saliendo de Vietnam, cruzamos el Caribe y llegamos a Jamaica, cuna de Bob Marley, icono del reggae, y hogar del movimiento Rastafari, que nació en la década de los años 30 y celebra a Jah como divinidad. Pero Bob Marley no es la única estrella vinculada a la isla. Fue en Jamaica donde el escritor inglés Ian Fleming vivió parte de su vida y encontró la inspiración para crear James Bond, el agente 007. Varias de las primeras novelas se ambientaron allí, y las 2 primeras películas de la franquicia, Doctor No y Vive y Deja Morir, se rodaron en localizaciones jamaicanas como Kingston, Ocho Ríos y Falmouth. Hoy en día es posible visitar lugares emblemáticos de estas películas, incluida la famosa cascada Dance River Falls,
y sentir un poco del ambiente cinematográfico que envolvió las aventuras de Bond. Número 38. Colombia. Continuando con nuestra vuelta al mundo, desembarcamos en Colombia, que conquistó su independencia de España en 1816, tierra de Pablo Escobar, Shakira y del café que conquistó paladares de todo el mundo. El país es hoy un festival de colores, ritmos y sabores. Pero una de las mayores riquezas de Colombia se esconde bajo tierra. El país es responsable del 70 al 90% de las esmeraldas extraídas en el mundo, famosas por su intenso color verde y su excepcional calidad. Las minas se extienden por regiones como Boyacá y Cundinamarca, generando una industria que atrae a gemólogos, coleccionistas y curiosos de todas partes. En el fondo de las galerías, los buscadores encuentran cristales que, desde hace siglos, alimentan leyendas y fortunas. Quienes visitan Colombia hoy en día pueden conocer no solo las vibrantes ciudades, sino también los pasadizos subterráneos donde nacen las gemas más deseadas del planeta. Número 39. Filipinas. Nuestro destino ahora es el archipiélago de Filipinas, un país que ha vivido dos independencias importantes, la primera de España, en 1898, y la segunda de los Estados Unidos, en 1946. Pero entre tantas islas, playas de ensueño y tradiciones coloridas, hay un lugar que desafía toda lógica, un espacio donde vivos y muertos comparten el mismo techo, literalmente. Estamos hablando del Cementerio Norte de Manila, el más grande de la capital filipina. Con más de 50 hectáreas, este cementerio alberga a cientos de miles de muertos. Pero lo que poca gente imagina es que miles de vivos también llaman a este lugar su hogar. Debido a la falta de viviendas en Manila, familias enteras han pasado a vivir entre tumbas y mausoleos. Algunos han construido chozas improvisadas entre las lápidas. Otros han adaptado sus propias tumbas como viviendas. Número 40. Malasia. Bajando de nuevo por el sudeste asiático, llegamos a Malasia. El país conquistó su independencia del Reino Unido en 1957 y hoy es conocido por su vibrante mezcla de culturas, religiones y sabores. Y ya que hablamos de sabores, prepárense, porque allí lo que más llama la atención no es precisamente el sabor de la comida, sino su olor. Y todo por culpa de una fruta que se ha convertido casi en una leyenda en el sudeste asiático. Se llama durian, y aunque muchos malayos la consideran un manjar, lo cierto es que el durian es famoso por un motivo mucho menos apetecible. Simplemente huele muy mal. El olor es tan fuerte que le ha valido apodos como fruta del infierno y rey de los malos olores. En muchos lugares de Malasia está prohibido llevar durian en el transporte público, en hoteles, ascensores e incluso en algunos centros comerciales. Solo se permite entrar envasado al vacío. Su aspecto también da miedo. Por fuera parece una bola de espinas, grande y pesada. Por dentro, la pulpa tiene una textura cremosa, un poco pegajosa, con un color que va del amarillo al rojizo. Pero es el olor lo que realmente destaca. Hay quien lo compara con queso podrido. Otros juran que parece una mezcla de cebolla cruda con huevo podrido y gasolina. Y hay quien dice que recuerda a una alcantarilla abierta en un día caluroso. Número 41. Países Bajos. Llegamos ahora a los Países Bajos, un país que mucha gente sigue llamando Holanda, pero cuyo nombre oficial es este. Se convirtieron en una monarquía constitucional en 1815 y hoy en día son recordados por las bicicletas, los canales, los tulipanes y el estilo de vida liberal que llama la atención de todo el mundo. Y es precisamente este estilo de vida más relajado el que ayuda a explicar uno de los lugares turísticos más insólitos de Ámsterdam. En pleno corazón del famoso Barrio Rojo,
se encuentra el Museo Erótico, un espacio que mezcla curiosidad, historia y un toque de irreverencia. Nada más entrar, el visitante se encuentra con una réplica del Casa Rosso Live Show, uno de los teatros más emblemáticos del barrio. Allí se recrean espectáculos de danza sensual, striptease y otras actuaciones que contribuyeron a consolidar la fama de la zona. Pero el museo va más allá de lo que ocurre en los escenarios. En una de las salas, por ejemplo, hay una colección de dibujos pornográficos realizados por nada menos que John Lennon, sí, el ex-Beatle. Y en otro espacio, con paredes pintadas como si fuera una sala de jardín de infancia, se exhibe una versión completamente inapropiada del dibujo de Blancanieves y los 7 enanitos, realizada solo para adultos. Número 42. Grecia. Para terminar nuestro recorrido de hoy, volvemos a la cuna de la filosofía, la democracia y los Juegos Olímpicos. Grecia, tras siglos de dominio otomano, se independizó oficialmente en 1829. Pero este país no solo vive de columnas de mármol y ruinas milenarias. Atenas, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades en experimentar un modelo de gobierno muy diferente para la época. Allí, todos los hombres adultos que habían completado el entrenamiento militar podían votar y participar en las decisiones de la ciudad. Era el comienzo de la democracia, aunque muy diferente a la que conocemos hoy en día. Y es precisamente en este contexto donde surgió una palabra que mucha gente sigue usando hoy en día sin imaginar su origen: idiota. En la antigua Grecia, el término idiotés se utilizaba para designar a la persona que no se involucraba en los asuntos públicos, que no participaba en la vida cívica, que solo se preocupaba por su vida privada. Es decir, el idiota era el ciudadano que ignoraba la política, mientras que los demás se esforzaban por mantener la democracia en funcionamiento. Y así terminamos otro recorrido por el lado más curioso, inesperado e incluso extraño de nuestro mundo. Si te han gustado estas historias y has aprendido algo nuevo hoy, dale a me gusta, compártelo con quienes disfrutan de los chismes de geografía y suscríbete aquí, en Bello Mundo, para no perderte los próximos destinos. Ahora cuéntanos, ¿cuál de estas curiosidades te ha sorprendido más? Y si pudieras elegir, ¿cuál de estos lugares incluirías en tu próximo viaje? Comenta abajo, nos encantaría saberlo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.